Tuve la fortuna de estar en Amnistía Internacional en el Secretariado de Londres en el año 1976, durante un año sabático, y en ese tiempo de poder organizar una campaña mundial contra la tortura del gobierno dictatorial en Uruguay. En ese contexto pude estar en contacto con el senador Michelini, con el congresista Gutiérrez Ruiz y con Wilson Ferreira. Tratábamos de enviarlos al Congreso de Estados Unidos a dar testimonio sobre las violaciones de derechos humanos, y cuando en Buenos Aires raptaron a Gutiérrez Ruiz y a Michelini, hemos hecho lo que pudimos de tratar de buscar que sean rescatados vía la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que exija que los envíen inmediatamente, que reaparezcan y que los envíen inmediatamente a Washington para poder dar testimonio en el Congreso. Si bien eso fue lo que pedimos y el Congreso de Estados Unidos lo pidió, el Departamento de Estado falló en cumplir su misión de rescatarlos. Y esa es una página negra en la historia del Departamento de Estados Unidos que debería ser investigada más a profundidad ahora que más documentos que han sido hechos públicos después de 30 años de su desaparición. En el caso de Wilson, lo que sí pudimos hacer fue buscar una embajada que le dé asilo político a él y a Juan Raúl, y después de probar infructuosamente a Venezuela, a Alemania, a Portugal y a quizá otro país más, finalmente llegamos al austríaco, donde el embajador estaba dudoso si poder hacerlo o no, teniendo miedo de un precedente de que se abra la embajada a centenares de perseguidos políticos en Argentina. Y gracias a la intervención personal del canciller Kreisky vía la sección de amnistía en Austria, a último momento, en una forma de lo que podría ser un episodio de los más dramáticos que yo conozco en mi vida, a último momento, cuando en el velorio de Gutiérrez Ruiz y Michelini se estaban ya transportando los cadáveres al Uruguay, como todo el mundo conoce la historia ya de Buenos Aires, fue entonces en ese momento donde el embajador austríaco llegó a rescatarlos básicamente de las manos de los cuerpos de seguridad y poder llevarlos eventualmente a la embajada de Austria en Buenos Aires, y así llegar luego a París, Bruselas y eventualmente a Londres. En Londres yo lo recibí con mi mujer Lisa y nos transformamos en amigos personales de la familia de Wilson hasta el día de hoy. Una amistad muy profunda porque se llegó a ser mucho más fuerte en los años de exilio de Susana y Wilson, ya sobre todo cuando Juan Raúl fue a Washington, donde yo constantemente, cada 6 semanas cuando venía a las reuniones del Ejecutivo de Amnistía, llegaba a visitarlos. Y en esos días y noches sobre todo que pasamos hablando sobre cómo poder ayudar a la recuperación democrática del Uruguay, yo pude ver cómo Wilson creció de un dirigente de un partido político uruguayo a un líder de la oposición democrática en un país donde básicamente el exilio fue un factor preponderante en llegar a cambiar la situación de un gobierno militar de dictadura a un gobierno profundamente democrático. En ese sentido, esa amistad personal que nos unió por una tragedia tan profunda se mantuvo también durante sus años de exilio y luego también en los años de recuperación democrática. Pude ver y pude estar al tanto mucho de cómo Wilson, que podía haber sido el primer presidente de Uruguay, llegó finalmente a una cárcel y eventualmente a ser reconocido como el líder, una especie de Che Guevara democrático, con una imagen tan profunda a nivel popular que tiene el Uruguay. Yo creo que el legado de Wilson también nos lleva a tratar de conseguir de que dentro de las Fuerzas Armadas en Uruguay, o lo que llamaría yo las fuerzas defensoras de la ley, que así deberían ser, se pueda introducir también la educación